Hola lectores extraños, en el día de hoy voy a presentarles un libro de Liliana Guaraños que se llama Itinerario de una insensata. Manos al libro. Este libro es de Liliana Guaraños, que es una escritora, obviamente argentina, nacida en Buenos Aires, que vivió muchísimos años en Quilmes, dio clases en La Plata. Es un libro contemporáneo de muy poca tirada, que fue muy difícil de conseguir. Llegó a mí en la cursada del 2019 de Teoría Literaria 2 con el profesor Leyes. Era el único que no se conseguía. Yo de casualidad lo encontré tirado en un rinconcito de Capital. Me lo traje y lo escaneé. Así que si no lo consiguen y les interesa tenerlo, yo lo digitalicé y está en mi perfil de Scribd, que es Paola SR 1985. Como su título lo indica, es un libro que desborda insensatez, locura, ¿sí? Falta de juicio o de prudencia, como dice el diccionario, que es insensatez. Es un libro que no admite un abordaje cómodo, ¿sí? Que no admite una lectura en automático, que nos arroja un mundo de inestabilidad, que tiene una escritura compleja, por ende su lectura también lo es, y es muy interesante su lectura. ¿Por qué nos incomoda tanto? Porque es un libro, es una novela que si bien se puede dividir en 5 partes y se puede detectar una narradora en primera persona que se llama Tex, no nos permite encasillarla a la novela en ningún género. Por ende, no nos permite utilizar ninguna de nuestras estrategias preconfiguradas para su lectura, ¿sí? Por ejemplo, la narradora, para referirse a sus pensamientos o preocupaciones, dice: estoy muy molesta porque los pajaritos no me dejan conciliar el sueño y esta noche quiero dormir para olvidarme de ellos. Si les he dado cabida, debería saber de qué modo fue, y así ellos saldrían por el mismo sitio por el que entraron. Pienso en mi materia gris, interrumpida por alas frágiles y agudos picos, picotazos en mi pequeño cerebro atormentado. Ya pasará con el tiempo, me repito constantemente. Claro que cuando cantan es distinto, parecen tijeritas que se abren y se cierran, apuntan hacia la coronilla y si comen apuntan hacia abajo como escarbando. Más tarde les agradecí a los pajaritos esta distracción. Seguramente hubiese roto en la primera esquina. De este modo vemos cómo la novela no acerca a nuestra comprensión la significación, nos insta a concebir una percepción particular del objeto, ¿sí? No a reconocerlo simplemente, sino a buscarlo. Ya desde el inicio, además, nos advierte sobre esto con los epígrafes y en los primeros renglones de El Nexo, que es la primera parte del libro, que es muy escueta. El primer epígrafe, por ejemplo, en relación a esto que les decía, que ya es como una señal de que nos va a presentar algo nuevo, dice: ¿sangra o no sangra? Si no sangra es posmoderno. Ese es el primer epígrafe de la primera parte, que es Nexo. Y empieza en los primeros 3 renglones, en el primer párrafo, diciendo: él se presta a mi ilusión perfectamente. Mi ilusión, por supuesto, no se parece en absoluto a la realidad. Sin embargo, bordea lo real. Es un relato que completamente nos desvela, pero desde el sueño, porque todo el tiempo nos plantea una realidad de ida y vuelta entre lo onírico y lo real, y a su vez la ilusión despierta, durmiendo, todo el tiempo Tex juega con esto, un paralelismo entre estos dos mundos. Es muy interesante cómo lo hace, es muy incómodo, pero a la vez desde un buen lugar incómodo. Es realmente una lectura muy recomendable para salir del lugar de confort y para encontrar algo nuevo, algo diferente, algo que nos altere en un buen sentido como lectores.
Entonces es así como la obra nos va conduciendo por lugares inesperados, impredecibles, desde su estructura, incluso desde sus descripciones, que no son, como suele pasar, usadas como pausa, sino que son el preludio a otro acto que vuelve a quebrar la estabilidad de la lectura. Por ejemplo, un micro viene a toda velocidad, otro va lentamente, atropella un auto, pero sigue y el auto se ha esfumado. Pero no es esta la cabaña desde donde se enfoca. Aquí no hay orilla del mar, sino en el Hotel de Brasil, que se confunde con el Hotel de Córdoba, y entre gente de toda clase, la mirada de la rubia de cabello corto y ojos celestes que hablaba mal de Ian vuelve a sentarse a mi lado, y me recrimina porque estoy con mi hijo muerto. No podemos clasificar, no podemos anticipar, no podemos ver lo que viene, ¿sí? Hasta que está ahí. No nos deja descansar. Estas pausas no son pausas, empiezan como una pausa con esto del micro y tal, y terminan planteándonos otra cosa. Entonces podemos decir que el relato se organiza desorganizadamente, que nos interpela, que nos invita a desestructurarnos, que también nos presenta situaciones que nos hacen juzgar o no a su protagonista, ¿sí? Ella narra 2 veces el nacimiento de su hijo, cuenta lo que podría haber sido o no un aborto, por eso habla de su hijo muerto, pero lo narra desde un lugar de fantasía irreal, que en realidad es algo que le pasó, pero lo procesó así. Tiene un montón de sensaciones y un montón de momentos donde uno realmente se siente interpelado. La sensibilidad de Tec todo el tiempo aparece y la vemos desde adentro de ella misma. Es eso lo loco o lo interesante en el libro. Por ejemplo, dice: pero esta noche estoy muy sensible y he redescubierto el mundo del dedo gordo de mi pie que roza al otro pie como un extraño, situación que me hacía entrar miedo en el cuerpo y ahora la recibo como palomas delicadas que tantean mi piel y la estremecen, y la acepto, y no desvarío como esa noche en que creí que una rata había cruzado sobre mi empeine. El relato no funciona como una unidad, funciona como frases y como acontecimientos que uno tiene que ordenar. Es como entrar en la cabeza de Tex y encontrarse con el desorden propio que todos en algún momento tenemos, que todos en algún momento pasamos, ¿sí? Entre ideas, ilusiones y sueños. Nos invita a poder ver eso, ¿sí? De una forma muy lúdica y con un sentido muy abstracto y a la vez muy tangible. O sea, es terrenal, es abstracto, cumple con todo si uno realmente presta la atención, porque es un libro que de ningún modo puede leerse, como lo dijimos antes, de forma pasiva. Sí o sí requiere un ejercicio del lector. Todo el tiempo habla de muñecos y después de hijos y de la mujer, del hombre del que ella está enamorada, de formas muy particulares. Así es como cada elemento, cada unidad es funcional al relato, ¿sí? En algún nivel cobra sentido todo. Nada es caprichoso lo que está. Todo lo que Tex nos permite ver, nos permite conocer, está ahí por algo. Hay un cruce con la literaturidad, porque ella está escribiendo un libro. Hay un guiño hacia el lector, porque en un momento dice: entonces, lector, no me preguntes cómo cierro la puerta. ¿Sí? Genera cierta cercanía y nos invita a involucrarnos más aún en su mundo. En un montón de partes tiene guiños, en un montón de partes hace cruces porque ya está escribiendo lo que le pasa. Entonces, entre lo que nos cuenta, entre lo que arma en su libro, nosotros podemos reconstruirla casi completamente, o no completamente porque ella no está completa. Y es muy interesante, pero muy interesante, que todo lo que ella va contando va a formar parte de esto que les decía recién, que es una novela que ella está escribiendo. Entonces, hacia el final ella dice: creo que ya no hay obstáculo alguno para enviarle esta novela al padre Tom, o en su defecto la edición de la misma, pero antes que nada debo regresar al día. Y ahí sigue jugando hasta el final, hasta la última línea del final, con la irrealidad, realidad. Los invito a leerlo. Si no lo pueden conseguir,
pueden entrar a mi perfil de Script o pueden pedírmelo digitalizado.